Imagina un escenario de oscuridad y corrupción donde los seres humanos buscan establecer vínculos con seres celestiales, resultando en que las hijas conciben hijos de su propio padre. Hoy, adentrémonos en la historia de Lot, un hombre cuyas elecciones lo colocaron en el centro de eventos extraordinarios. Prepárate para presenciar el juicio y la ira divina que desencadenarán la destrucción de una civilización. Los primeros relatos sobre Lot en la Biblia se encuentran en el libro de Génesis, comenzando en el capítulo 11. Lot, un personaje bíblico cuyo nombre encierra un origen incierto y un significado debatido, posiblemente sugiere la idea de un velo que cubre, aludiendo a la importancia de las relaciones interpersonales. Tras la muerte de su padre, Lot abandonó Ur de los Caldeos y emprendió un viaje hacia Aram, acompañado de su tío Abraham. Por ello, te invito a que des un me gusta, te suscribas al canal y nos acompañes hasta el desenlace de esta historia. Abraham lo seguirá a Canaán posteriormente. Durante una gran hambruna en Canaán, Abraham desciende a Egipto y se asienta allí. Pero después de ser engañado y expulsado por el faraón, regresa a Canaán junto a Lot. Durante este periodo, tanto Abraham como Lot prosperaron considerablemente. Sin embargo, el crecimiento de sus rebaños generó conflictos en la región, provocando disputas entre sus pastores. El contraste entre Abraham y Lot en la narrativa bíblica se manifiesta principalmente en las decisiones fundamentales que toman frente a las oportunidades y desafíos de sus viajes. Abraham se distingue por su obediencia y confianza en las promesas divinas. Reflexiona sobre cómo diriges tu vida, cómo tu fe influye en tus decisiones y conviértete en un ejemplo destacado de aquellos que priorizan la verdad y la justicia. La historia de los tres misteriosos visitantes en Mamre resalta la humildad y la generosidad de Abraham, quien ante la presencia de estos desconocidos no dudó en mostrarles una hospitalidad excepcional. Este relato, impregnado de una intensidad extraordinaria, revela la íntima relación entre Abraham y su divino Creador. Mientras Abraham y Sara reciben la noticia milagrosa de que concebirán un hijo en su vejez, Lot, por otro lado, parece ser cada vez más atraído por las tentaciones del mundo material. Ante la decisión de separarse, Abraham, en un acto de sabiduría y desinterés, permite que Lot elija primero la tierra que ocuparía, evidenciando su madurez espiritual y su deseo de preservar la armonía. En contraste, Lot, seducido por la aparente prosperidad de las tierras verdes del Jordán, elige basándose en consideraciones puramente materiales, mostrando así su falta de visión espiritual y su susceptibilidad a las influencias externas. Aunque desde una perspectiva humana pueda comprenderse, resalta la notable vulnerabilidad de Lot frente a las tentaciones del mundo, en marcado contraste con la firmeza espiritual de Abraham. Tras la separación, Lot se estableció en Sodoma, donde rápidamente se vio inmerso en los asuntos locales y aparentemente alcanzó una destacada posición social. Sin embargo, la descripción bíblica de los habitantes de Sodoma como extremadamente perversos angustió profundamente al apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Lot, mientras residía en Sodoma, se vio afligido diariamente por el mal que presenciaba en la ciudad. En medio de su estancia, una batalla en la que los reyes de Mesopotamia derrotaron a las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma, Sebim y Belela. Resultó en el saqueo de los bienes de Sodoma y la captura de muchos de sus habitantes, incluido Lot. Informado de estos eventos, Abraham organizó una fuerza de rescate que, en una batalla nocturna, derrotó al ejército enemigo y recuperó las posesiones de Lot y su familia. Fue durante este episodio que Abraham conoció a Melquisedec. A pesar de la guerra que asolaba a Sodoma, Lot optó por permanecer en la ciudad, y su historia continúa siendo relatada en la Biblia. La narración prosigue con la visita de los ángeles a Sodoma, encontrando una ciudad envuelta en caos y perversión, aunque aún bajo la presencia divina en medio de su corrupción. La preocupación de Dios por la maldad humana resalta de manera significativa en esta situación. Coincidiendo con el mensaje del libro de Jeremías,
capítulo 23, versículo 24, que subraya la omnipresencia divina ante los clamores resultantes de la intervención en los asuntos humanos injustos. La narrativa bíblica enfatiza la perversidad de los habitantes de Sodoma, especialmente evidente en su deseo de tener relaciones sexuales con los ángeles del Señor, un acto que constituyó una de las principales razones para la destrucción de la ciudad. En medio de este tumulto, Lot intenta calmar la situación ofreciendo a sus propias hijas a los hombres de la ciudad, lo cual refleja su debilidad y los efectos perniciosos del entorno sobre él. En este punto, la Biblia nos introduce en la valiente intercesión de Abraham ante el Señor. Consciente de la inminente destrucción de Sodoma, Abraham se atreve a preguntar a Dios sobre la posibilidad de salvar a los justos junto con los malvados. Este diálogo audaz resuena con la exhortación del libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, que destaca el poder de la oración del hombre justo. La narración continúa con la valiente negociación entre Abraham y Dios, donde Abraham cuestiona la posibilidad de salvar la ciudad. El Salmo 86, versículo 15, ofrece una poderosa reflexión en este contexto al proclamar: «Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y misericordioso, muy paciente, lleno de amor y lealtad». Esta afirmación resalta la disposición de Dios para escuchar las súplicas de sus siervos y su voluntad de actuar con compasión ante la ferviente intercesión. La historia revela no solo la compasión de Dios, sino también la importancia de la perseverancia en la búsqueda de justicia y misericordia. Cuando Dios decidió destruir las ciudades de la llanura, incluyendo Sodoma y Gomorra, la Biblia relata un acontecimiento histórico. Antes de la destrucción de Sodoma, Lot y su familia fueron rescatados por 2 ángeles enviados por el Señor. Esta liberación fue posible gracias a la misericordia divina y al compromiso de Dios con el pacto establecido con Abraham. Ante la insistencia de los habitantes de Sodoma en capturar a los ángeles afligidos con ceguera, estos ordenaron a Lot sacar a toda su familia de la ciudad. Aunque dudó en abandonar Sodoma, los ángeles lo sacaron por la fuerza. Durante la huida, la familia fue advertida de no mirar atrás, pero la esposa de Lot desobedeció esta orden y se convirtió en una columna de sal. La transformación de la esposa de Lot en una columna de sal representa dramáticamente las consecuencias de ignorar la guía de Dios. A pesar de ser salvada de la destrucción inminente, no está exenta de consecuencias morales por sus elecciones. Su decisión de vivir cerca de Sodoma expuso a su familia a un ambiente corrosivo, lo que ilustra la lucha de muchos por mantener su integridad moral en medio de la corrupción. Esta lucha resuena con los desafíos contemporáneos enfrentados. La salida de Lot y sus 2 hijas de Sodoma los condujo a un pequeño pueblo, donde, atemorizados por sus vidas, buscaron refugio en una cueva en una región montañosa, mostrando dudas en confiar plenamente en el plan de Dios. Esta actitud contrasta notablemente con la confianza y firmeza que Abraham demostró durante su viaje, incluso en medio de la incertidumbre y el cuestionamiento. La decisión de Lot de refugiarse en una cueva simboliza, en cierto modo, la tendencia humana a buscar el aislamiento ante adversidades. Fue en este lugar donde ocurrió un terrible evento. Temiendo por su seguridad y sintiéndose aisladas y sin perspectiva para encontrar esposos, las hijas de Lot idearon un plan. En un momento de irresponsabilidad y falta de comprensión de las normas morales y éticas, cada una de ellas se embriagó y, en un acto de incesto, se acostaron con su padre. De esta unión nacieron Moab y Ben-Amí, dando origen a las naciones de los moabitas y de los amonitas, respectivamente. Estos eventos provocaron una serie de problemas para los israelitas a lo largo de la historia bíblica. Es importante resaltar que los eventos con las hijas de Lot ocurrieron en una cueva en la región montañosa, un detalle que añade profundidad a la narrativa. Además, el apóstol Pedro menciona a Lot en su segunda epístola, específicamente en el capítulo 2, versículos 7 y 8,
haciendo referencia al episodio de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En el Nuevo Testamento, Jesús menciona a Lot en el Evangelio de Lucas en un contexto apocalíptico, recordando la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este relato sirve como un recordatorio del fin de los tiempos, enfatizando la importancia de la preparación y la obediencia a Dios. La historia bíblica muestra que Lot era un hombre que tenía la oportunidad de aprender de Abraham, conocido como el padre de la fe. Sin embargo, a diferencia de su tío Abraham, Lot no se dejó guiar por la fe, sino más bien por sus propias percepciones y deseos. Este enfoque personal trajo consigo muchas aflicciones y cicatrices profundas en su familia. La historia de Lot sirve como un ejemplo de las consecuencias de las elecciones guiadas más por visiones personales que por fe y guía divina. Valiosas lecciones para la vida cristiana actual surgen de este relato. La historia de Sodoma y Gomorra destaca la importancia de tomar decisiones éticas incluso cuando enfrentamos presiones culturales opuestas. Pablo, en su carta a los Romanos, exhorta a los creyentes a no conformarse a los estándares de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de la mente. Romanos 12:2. Este pasaje demuestra la necesidad de que los cristianos contemporáneos permanezcan firmes en su fe y valores morales, independientemente de las influencias externas. La narración sobre Lot en la Biblia continúa destacando lo complejo y controvertido de su relación con sus hijas. Sin embargo, después de estos sucesos, la historia de Lot permanece sin más detalles. No se sabe con certeza si logró reconstruir su vida o si pasó el resto de sus días en la cueva de las montañas, sumido en el recuerdo de los eventos que marcaron su destino. Espero que la historia de Lot pueda inspirarnos. Deja tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y haz clic en cualquiera de los 2 vídeos que aparecerán en la pantalla para seguir viéndonos. Abrazos y que Dios te bendiga abundantemente.